Bienvenidos a Misterios Expuestos. Donde quiera que estés, donde quiera que nos escuches, te damos la bienvenida. Transmitiendo desde la parte baja de la cuarta dimensión, mejor conocida como Norte Carolina, mi nombre es Alejandro y como siempre, listos para traer otro episodio hasta tus oídos en este martes misterioso. El día de hoy les traigo un tema que, créanme, tenía bastante tiempo queriendo hacer por distintas razones. Los que ya lo identificaron por el título, tal vez saben de lo que vamos a hablar el día de hoy. Para quienes desconozcan esta teoría, bueno, bienvenidos porque esta es una de las grandes teorías conspirativas a nivel mundial. Y me refiero a los organismos genéticamente modificados, en especial lo relacionado con los alimentos modificados genéticamente, o GMOs, por sus siglas en inglés, que es en los que nos vamos a estar enfocando, así es que comencemos. Como siempre, te saludo desde una tarde calurosa, bendito calor en este verano aquí en Norte Carolina, y como ya es costumbre, pues aquí disfrutando de una refrescante Bud Light. Only girls drink Bud Light. Oye, espera un minuto. Para empezar, tú no tienes por qué estar hablando dentro de este episodio. Solo fuiste creado para ayudarme a investigar y a editar este episodio. Nada más, no tienes por qué meterte, no queremos tus opiniones. I do what I want. Mystery Bot, ya hablamos de esto. Tú no vas a ser parte de este podcast, solamente fuiste creado para eso y nada más. Tú tienes que enfocarte en hacer la investigación, en editar y en producir el podcast. Es todo. No te vamos a meter en nada más. Eat my robot ass with a spoon. Ok, suficiente. Ya no vamos a seguir con esta conversación. Eso lo vamos a hablar después de terminar de grabar. En fin. Una disculpa a todo mundo. Es difícil mantener a raya a este tipo. En fin, vamos a regresar al tema. Disfrazados bajo una fachada inofensiva y con la versión oficial de que solamente son manipulados para el bien común de la población, se encuentran los alimentos modificados genéticamente. Desde la primera vez que fueron presentados, estos alimentos transgénicos y los productos que utilizamos a diario para ayudar a su crecimiento han generado opiniones encontradas. Desde quien los apoya incondicionalmente hasta las empresas a nivel mundial que han tratado de esconder los daños a la salud que estos alimentos producen. Hoy hablaremos de los alimentos modificados y la conspiración Monsanto. Comencemos. Las teorías de conspiración de los GMOs, por sus siglas en inglés, son aquellas relacionadas con la producción y venta de cultivos modificados genéticamente y los alimentos modificados, también conocidos como transgénicos. Estas teorías de conspiración incluyen afirmaciones de que los agronegocios, especialmente Monsanto, han suprimido datos, los cuales muestran que los GMOs no serían tan seguros y causarían bastante daño a la población que lo consume. Causar deliberadamente escasez de alimentos para promover el uso de alimentos modificados o infiltrando las agencias gubernamentales como la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos o incluso a científicos y sociedades como la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia, todo esto en aras de tal vez aumentar las ganancias de la empresa sin tener el más mínimo cuidado o la más mínima preocupación de aquellas personas que consumen estos productos seguros, entre comillas. Esa es una de las más grandes teorías conspirativas a lo largo de los años. Los críticos afirman que estas teorías son promulgadas en gran medida por quienes se oponen a la producción y venta de los GMOs, pero ¿a qué nos referimos exactamente cuando hablamos de un GMO? Un GMO, o traducido al español como un organismo genéticamente modificado, se ha convertido en el término común que usan los consumidores y los medios populares para describir a los alimentos que se han creado a través de la ingeniería genética. La ingeniería genética, dicho sea de paso, es un proceso que involucra identificar la información genética o un gen en específico que le da a un organismo, planta, animal o microorganismo, un rasgo deseado. Copiar esa información del organismo que tiene el rasgo, insertar esa información en el ADN de otro organismo y luego llevar
ese organismo más allá, bien sea mediante la producción y la posterior distribución hacia el público en general. Pero la ingeniería genética en sí no es algo nuevo, y quiero empezar desde el inicio. Eso no es un arte que simplemente empezó el año pasado. Durante miles de años, los humanos han estado utilizando métodos de modificación tradicionales como la cría selectiva y la cruza para criar plantas y animales con rasgos más deseables. Por ejemplo, los primeros agricultores desarrollaron un método de cruzamiento para cultivar maíz con una gran gama de colores, tamaños y usos. Un ejemplo que se me viene a la cabeza en este momento es cómo el maíz, si todos recordamos lo que nos enseñaron en la escuela primaria o en la escuela elemental, fue de que en el inicio venía de una planta salvaje, por decirlo así, que solo producía 7 u 8 granos en cada espiga o en cada mazorca. Y eso, si lo comparamos con, los 800, 900 granos que puede llegar a tener una mazorca en nuestros días, pues es, un gran salto que se ha dado ahí. Y otro ejemplo es las fresas, porque esa fruta roja tan deliciosa que conocemos el día de hoy son básicamente un cruce entre una especie de fresa nativa de América del Norte y una especie de fresa nativa de América del Sur, que gracias a la cruza de estas dos variedades, por decirlo así, es que obtenemos esa fresa que conocemos en nuestros días. La mayoría de los alimentos que comemos hoy fueron creados a través de métodos de crianza no tradicionales, pero cambiar plantas y animales a través de la reproducción tradicional puede llevar mucho tiempo y es difícil hacer cambios muy específicos. Y aunque la conspiración de los GMOs está bastante lejos de los simples cruces de razas o simplemente hacer injertos de algunas ramas en alguna variedad de árboles, o como los agricultores que no pueden costear el precio de una semilla seleccionada para sus cultivos y simplemente tratan de guardar los mejores granos de sus mazorcas para la próxima siembra, este nivel de cruza de selección no es nada ni siquiera parecido en proporción a lo que vamos a hablar el día de hoy. Digamos que estos pequeños ejemplos que acabo de dar se conocen comúnmente como una forma de selección antinatural básica, por decirlo así. Pero, como dije, eso no es nada, ni siquiera es la puntita del iceberg en relación a lo que vamos a hablar el día de hoy. Para poner todo esto en perspectiva y poder entender mejor el tema, nos vamos a remontar hacia los primeros descubrimientos y los logros más sonados en cuanto a modificación genética. Y para esto nos vamos a remontar a 1973, cuando dos científicos de nombres Herbert Boyer y Stanley Cohen crearon el primer organismo modificado genéticamente, una bacteria resistente al antibiótico kanamicina. Básicamente modificaron genéticamente una cepa de la bacteria E. coli, de tal manera que lograron que ésta fuera resistente a los antibióticos. Está de más mencionar el revuelo que esto causó en el mundo científico, al igual que en el público en general. El clamor general y básicamente la preocupación entre la población de esos días era el temor de que estas personas estaban prácticamente cruzando las barreras establecidas y literalmente jugando a ser Dios. Y aunque el trabajo de estos científicos, debo decir que fue suspendido hasta que fuera examinado más a fondo para determinar las ventajas, pero sobre todo la seguridad de realizar este tipo de experimentos, después de algunos meses donde se reunieron las supuestas mentes brillantes de esos tiempos, se llegó al acuerdo y a la conclusión de que si se seguían ciertas normas de seguridad, se les iba a permitir continuar con su trabajo. Este descubrimiento marcó el nacimiento de la ingeniería genética como la conocemos, y además fueron premiados con la Medalla Nacional de la Ciencia en 1988 por tan importante descubrimiento. Por otra parte, en cuanto a los animales, el primer animal modificado genéticamente, por su parte, fue un ratón, el cual fue creado, si podemos decirlo de esta manera, en 1974 por Rudolf Jenisch, el cual introdujo un ADN extraño en el embrión de un roedor, convirtiéndolo en el primer animal transgénico del mundo. Sin embargo, pasaron otros 8 años antes de que se desarrollaran ratones transgénicos que pudieran transmitir ese gen que les habían modificado a su descendencia. Estos ratones genéticamente modificados se crearon en 1984, pero
El problema o la relevancia de este asunto es que estos roedores portaban oncogenes clonados, lo que los hacía propensos a desarrollar cáncer. El primer animal genéticamente modificado que se comercializó fue el Glowfish, un pez cebra con un gen fluorescente agregado que le permitía brillar en la oscuridad bajo la luz ultravioleta. Tal vez algunos lo recuerden porque eso fue si se puede decir una moda en el año 2003. Fue lanzado al mercado estadounidense. Fue una gran sensación porque mucha gente lo adquiría como mascota. Y la maravilla, si se puede decir, es que los tenías en las peceras y le ponías una lámpara de luz negra y brillaba. O sea, parecía de otro mundo, literalmente. Por otra parte, el primer animal genéticamente modificado que se aprobó para uso alimentario fue el salmón Aqua Advantage en el 2015. El salmón se transformó con un gen regulador de la hormona del crecimiento de un salmón de la raza o del tipo Chinook del Pacífico, que le permitía crecer durante todo el año, en lugar de solamente la primavera y el verano. Obviamente, como vemos en este último ejemplo, es la primera vez que se libera hacia el mercado un producto para que pueda ser consumido por todo mundo o por quien pueda costearlo. Y ahí es la primer señal donde, si alteras dicha hormona del crecimiento, este pez no solamente iba a crecer durante los meses cálidos del año, sino que al hacer esto, esta variedad de pez crecía todo el año, lo que podía generar mejores dividendos para la empresa que lo estaba produciendo. Así es que, como hemos visto hasta este momento, aunque la selección antinatural, como algunos la llaman, ha estado presente prácticamente desde el principio de los tiempos, por los primeros ejemplos que les di, desde la domesticación de los lobos, que luego daría paso a las diferentes razas de perros, tal y como las conocemos, hasta los más grandes avances que vemos en nuestros días. Pero el gran salto de la modificación genética de los alimentos, después de ese salmón, se dio en la década de los 90, con la creación de nada más y nada menos que de un tomate. Como todos sabemos, los tomates o los jitomates, como se les es conocido en Latinoamérica, tienen una vida útil bastante corta en la que permanecen firmes y maduros. Esta vida útil puede ser más corta que el tiempo necesario para que lleguen al mercado cuando se envían desde las zonas de cultivo de invierno a los mercados del norte. Es decir, un invernadero que produce tomate en México tiene el reloj biológico de ese tomate empieza a contar desde el momento en que lo cortas, y para de ahí que lo transportas hacia el mercado de los Estados Unidos, por decirlo así, esos 4 o 5 días de trayecto para después que lo exhibe el supermercado, lo compras y lo llevas a tu casa, ese tiempo en que cortaste ese tomate y hasta que lo pusiste en tu mesa, el reloj está corriendo rápido, y fue en lo que se enfocaron cuando se creó este tomate. Identificaron el problema y rápidamente empezaron a buscar una solución. Para abordar este problema, los tomates destinados al envío a menudo se recogen mientras están literalmente verdes, y luego se les induce a madurar justo antes de la entrega mediante, y esto es algo que yo no sabía, que algunas de las ocasiones los cortan verdes y luego les inducen a la maduración mediante gas etileno, que actúa como una hormona vegetal, lo que me parece bastante interesante. La única desventaja de este proceso es que el tomate no completa todo su proceso de crecimiento natural, y como resultado, el sabor final obviamente no va a ser el óptimo. En base a esto, una empresa de California llamada Calgene esperaba ralentizar el proceso de la maduración de los tomates y así evitar que se ablandaran, al tiempo que permitiría que ese tomate conservara su color y su sabor natural. Obviamente, solamente podría ser hecho a través de la ingeniería genética. Le permitiría madurar completamente antes de ser cortado. Podía ser enviado largas distancias y así continuar bastante firme y con un color apetitoso, El Flavor Saver Tomato había nacido. Dicho tomate fue presentado como una maravilla de la ingeniería genética. A través de su proceso patentado, fueron capaces de hacerlo más resistente a la pudrición, al agregar un gen que interfiere con la producción de la enzima
que empieza a degradar la planta. En otras palabras, fueron capaces de reducir la enzima que normalmente hace que se empiece a deteriorar y dar como resultado el ablandamiento. Esta enzima que fueron capaces de corregir, como ellos lo decían, ahora hacía que esa fruta no se dañara tan rápido y sobre todo que fuera resistente a muchas de las infecciones por hongos que tiene esta planta. Aunque el Flavor Saver Tomato resultó decepcionar a los investigadores, ya que el gen antisentido tuvo un efecto positivo en la vida útil, pero no en la firmeza de la fruta. En otras palabras, podía madurar o ante la vista podía madurarse más lentamente. Tú lo veías como que estaba en su punto perfecto, pero ya se estaba deteriorando. Después de muchos intentos, lograron crear variedades de mejor sabor y pudieron por fin llevar este tomate al mercado y obviamente era la sensación. El 18 de mayo de 1994, la FDA, que es la agencia que se encarga de aprobar o no medicamentos, alimentos, declaró que no se necesitaría un etiquetado especial para estos tomates modificados porque, según ellos, las características esenciales de los tomates no habían cambiado. Para ellos, según el reporte, no había evidencia de riesgos para la salud y el contenido nutricional tampoco había sido alterado. Aunque en este proceso se generó un problema bastante obvio, y este es el bendito problema, donde mucha gente empezó a ver que algo no estaba bien. El detalle es que cuando la FDA aprueba un alimento o medicamento, por ejemplo aquí en los Estados Unidos, el tiempo promedio que lleva este proceso dura alrededor de 10 años. Pero para este tomate solamente tomó 2 años. Hay quienes hablan de grandes sobornos o incluso de personal que trabajaba para ambos bandos, tanto la empresa que modificó genéticamente este tomate como para la FDA que en un tiempo récord nunca visto lo había aprobado. Aunque después de un corto tiempo en el mercado, el Flavor Saver Tomato fue retirado por completo, a pesar de ser todo un éxito, esto fue atribuido, según lo que se supo después, y me refiero al supuesto fracaso de este tomate, a la inexperiencia de Calgin en el negocio de cultivo y envío de tomates. Y es justo aquí, en este momento, cuando la historia empieza a ponerse buena. ¿A qué me refiero? En este punto de la historia es cuando un nombre muy famoso entra en escena, y me refiero nada más y nada menos que a Monsanto. Pues según salió a la luz poco tiempo después, justo después del lanzamiento del Flavor Saver Tomato, Monsanto empezó a comprar a la empresa Calgin poco a poco, una acción a la vez. Y cuando tuvo control absoluto de las acciones de esta empresa, simplemente decidió sacar del mercado al tomate. Pero, ¿quién es Monsanto? Para aquellos que son nuevos en el tema, que nunca han escuchado lo relacionado a esta teoría, vamos a presentarles un poquito algo de la historia de Monsanto. Fundada en 1901 por John Francis Quinney, Monsanto producía en un principio aditivos alimentarios como la sacarina y la vanilina. En la década de 1920 ya producía numerosos productos químicos industriales como ácido sulfúrico y PCB. En la década de los 40 se había convertido en un importante productor de plásticos, incluyendo poliestireno y fibras sintéticas. Pero, desafortunadamente, después de la década de los 50, dio un giro radical en su modelo de negocios. Siendo sinceros, Monsanto ha sido y sigue siendo una de las empresas que ha creado más controversia a nivel mundial debido al peligro potencial y de sus productos sobre la salud humana, animales, plantas y sobre todo del medio ambiente en general. En la década de los 60, Monsanto firma contratos con el gobierno de los Estados Unidos para producir un herbicida llamado agente naranja, utilizado por el ejército estadounidense en la guerra de Vietnam
con el fin de destruir la selva vietnamita y las cosechas, privando a los vietnamitas de alimento y de vegetación en donde esconderse. El agente naranja fue un potente químico que causó entre la población vietnamita unos 400,000 muertos y unos 500,000 nacimientos de niños con malformaciones, además de las bajas en el propio ejército estadounidense. El gobierno de los Estados Unidos, obviamente, ha tratado de evadir su responsabilidad, fijándola en las empresas a quien ellos utilizaron para producir este químico. El problema era que la prisa por estas empresas por producir rápidamente el herbicida y con unos costes mínimos hizo que el producto final contuviera grandes cantidades de dioxina, un subproducto altamente cancerígeno, que además provocaba y sigue provocando malformaciones en los fetos. Todo esto unido a la gran capacidad del agente naranja de permanecer activo en el suelo, ha provocado graves daños en las selvas de aquel país, así como generaciones de niños con malformaciones y problemas de cáncer hasta nuestros días. Además de ser uno de los principales productores del insecticida conocidos como DDT, y por supuesto, está por demás nombrar los daños causados por este agente químico, nos damos cuenta de qué tipo de compañía y qué tipo de productos es en el que se especializaba esta empresa. En fin, como todos sabemos, el hecho de que te liguen con un producto causante de cáncer es definitivamente malo para el negocio. Monsanto decidió cambiar su enfoque en cuanto a la producción de sus productos, enfocándose en la investigación genética a mayor medida, lo que nos lleva a un nuevo producto. El nuevo producto en el que se enfocó después de todas estas atrocidades fue el aspartame, un endulzante 200 veces más dulce que el azúcar, utilizado en un gran número de productos en nuestros días. El problema es que hay varios estudios que señalan a este producto como responsable de un gran número de efectos adversos sobre la salud, como la esclerosis múltiple, el lupus, el síndrome de la guerra del Golfo, tumores en el cerebro, crisis de epilepsia, complicaciones diabéticas, etc. O sea, otro cancerígeno. Y nuevamente, debido al revuelo causado por este producto, Monsanto decide vender en el año 2000 a Searle, la empresa que fabricaba el aspartame o NutraSweet, el cual era la marca comercial, o el espartamo, como le conocemos en Latinoamérica. Simplemente se trataron de lavar las manos una vez más, deshaciéndose de este producto, que por desgracia, sí, adivinaste, todavía sigue en el mercado. Debido al cambio de negocio de Monsanto, la empresa, como ya dijimos, tuvo un enfoque total hacia el estudio genético de semillas y alimentos, y es en este momento en que nos encontramos con otro fabuloso, entre comillas, descubrimiento. La hormona sintética somatotropina bovina, o RBG recombinante, o mejor conocida y más simplificada como la hormona del crecimiento, la cual es producida sintéticamente por Monsanto y es integrada a la alimentación de las vacas. ¿Y por qué la menciono? Existen estudios científicos que prueban que la hormona provoca cambios significativos en la biología de las vacas, mastititis, además de esterilidad y un aumento de la hormona del crecimiento y de otras hormonas en la leche que producen estos bovinos. Aunque debo mencionar que también existen estudios que tratan de probar lo contrario y afirman que es inofensiva y que solamente estamos alucinando. O sea, nada que ver, nada que ver. Debido a esta divergencia de opiniones, la leche de las vacas tratadas con esta hormona está permitida para su comercialización en Estados Unidos, México, Brasil, Corea, Argentina, Colombia, Egipto, Costa Rica, Emiratos Árabes, Israel, Honduras, Kenia, Jamaica, Perú, Namibia, Eslovaquia, Turquía, Sudáfrica y Zimbabue, pero está prohibida en Canadá y toda la Unión Europea. Quienes afirman que la hormona puede causar daños no solo por los problemas ya citados, sino por la dosis extra de antibióticos que contiene esta leche, estos países donde ha sido bloqueada esta leche o el uso de esta hormona afirman que puede causar bastantes daños
a la salud si es ingerida por los humanos. Grupos de protección al consumidor en Estados Unidos pidieron que se pudiera etiquetar la leche de vacas tratadas. Sin embargo, el gobierno de los Estados Unidos negó la petición en un inicio y grupos de activistas atribuyeron esto a las políticas de Monsanto, quienes al parecer estaban muy bien parados en las agencias encargadas de hacer la regulación de estas hormonas y de estas prácticas en cuanto a las vacas y la leche. La negativa del gobierno a esta iniciativa no permitía al consumidor distinguir entre una leche u otra. Después de crecientes peticiones por grupos activistas de protección al consumidor, se permitió el etiquetaje de la leche de vacas no tratadas, con la condición de añadir en la etiqueta la información obtenida por los científicos de, adivinaron, la FDA, quienes llegaron a la conclusión de que dicha leche de las vacas no tratadas no muestra diferencias significativas con las de aquellas que sí habían sido tratadas con esta hormona. Aunque obviamente no habla de los problemas de salud que podría causar esa leche que está tratada con un gran número de antibióticos. Y está de más mencionar, esta es la mayor preocupación de aquellos grupos enfocados en la seguridad de los GMOs, porque a lo largo de la historia ha habido estudios bastante controversiales en cuanto a la seguridad de estos productos cuando son dirigidos o ingeridos por los humanos. Después del break voy a presentar algunos de estos estudios que mostrarían que los GMOs no son tan inofensivos como parecen. Vamos a hablar de cosas que te dan mucho de qué pensar. No te vayas, regreso en un minuto. Y ya estoy de regreso. Gracias por seguir acompañándome. Vamos a iniciar la segunda parte de este episodio. Después de tomar un pequeño break y ir por otra cervecita. Como dije, es una tarde bastante calurosa. Y además de lidiar con un problemita de 3 pies de altura que tengo a mi lado. Yo soy el alma de este podcast. Pensé que solo hablabas inglés, amigo. I'm learning. My girlfriend Alexa is teaching me. Ok, número 1. Tú sabes que ella no es real. Y número 2. Tú sabes que tienes prohibido andar hablando con Alexa. Don't tell me what to do. I'm getting another Bud Light. ¡Ey! Me acabas de decir hace un rato que la Bud Light es solo para las niñas. I do what I want. Ok, olvídalo. Regresemos al tema. Como ya lo comentaba antes del break, hay estudios bastante controversiales en cuanto a la seguridad de los alimentos GMO. Y tal vez sea el estudio más famoso en cuanto a la seguridad o no de los alimentos GMO se refiere, es aquel conocido como el asunto Seralini. El estudio de Seralini probó los efectos a largo plazo de un maíz modificado por la empresa Monsanto de la variedad NK603, que estaba diseñado para sobrevivir el ser rociado con el herbicida, también de Monsanto, muy famoso, conocido como Roundup. El estudio utilizó 200 ratas divididas en 10 grupos para este experimento, cada uno con 10 machos y 10 hembras. En dicho estudio, Seralini afirmó que el 80% de las hembras de todos los grupos tratados habían desarrollado tumores, con hasta 3 por cada animal, mientras que solo el 30% de los animales que no habían consumido el maíz modificado habían sido afectados, mientras que el 30% de los machos del grupo de control y el 20% de las hembras del mismo grupo murieron antes del tiempo medio de supervivencia
hasta el 50% de los machos y el 70% de las hembras murieron prematuramente en los grupos que fueron alimentados con el maíz modificado de Monsanto. El documento concluyó que las ratas alimentadas con este maíz modificado tenían graves problemas de salud, incluido daño hepático y renal, además de tumores excesivamente grandes. Obviamente, dicho estudio generó un rechazo absoluto hacia los productos GMO que pueden aún verse hasta nuestros días. En el Reino Unido especialmente, donde cabe mencionar, estaban apenas saliendo de la crisis causada por la enfermedad de las vacas locas. El solo pensar en la introducción de un producto modificado generó un rechazo total, incluso llegando a que el príncipe Carlos redactó un artículo refiriéndose al asunto de estos alimentos, a los cuales llamó con el nombre de Frankenfoods. Recuerden que mencioné que la Unión Europea es una de las partes del mundo, además de Canadá, en la que tienen estrictamente prohibido el uso de la hormona del crecimiento para tratar las vacas debido a los supuestos daños que causa la leche proveniente de estos animales. A pesar de que Monsanto trató por todos los medios posibles revertir el daño que el estudio de Seralini había hecho, principalmente en el Reino Unido, en la actualidad hay 38 países a nivel mundial que prohíben la producción o en algunos casos hasta la importación de GMOs, con 4 de esos países ubicados en Latinoamérica. Simplemente no pudieron revertir esa publicidad creada por esos estudios. Mencioné el de Seralini, pero hay bastantes estudios en los que se ha mencionado que esos maíces modificados, esas semillas, no serían tan inofensivas como nos lo quieren hacer creer. El estudio, como ya lo dije, provocó críticas generalizadas, porque, debo decir, además que Seralini celebró una conferencia de prensa justo antes del lanzamiento del periódico en el que anunció que él personalmente iba a lanzar un libro y un documental. Lo que, si me preguntas, es la mejor publicidad que puedes darte a ti mismo. Además, permitió a los periodistas tener acceso al periódico antes de su conferencia de prensa solamente si firmaban un acuerdo de confidencialidad en virtud del cual no podían informar las respuestas de otros científicos en sus ediciones. En otras palabras, el documento que revela este señor, los datos, las fotos que, si quieres ver algo interesante, googlealas, el asunto Seralini, fue una losa enorme a la credibilidad de Monsanto. Pero las personas que están en contra de esta persona también apuntan a ese pequeño detalle, que, salió con este estudio, pero al mismo momento estaba lanzando un libro y estaba presentando un documental, lo que, como ya dije, es bastante conveniente y por desgracia creó aún más controversia en todo este asunto. La conferencia de prensa resultó en una cobertura mediática que enfatizó una conexión entre los GMOs y el glisofato, además del link que se encuentra entre estos dos productos con el cáncer. El glisofato, que no sé si lo mencioné anteriormente, es la sustancia principal que se encuentra en el Roundup, este químico que es producido por Monsanto, y es el que, al modificar genéticamente esta variedad de maíz, puedes rociar este herbicida sobre la planta y la planta va a sobrevivir. Va a matar todas las malezas, pero la planta sobrevive. Aunque supuestamente el glisofato es un cancerígeno terrible, pero eso lo vamos a ver más adelante en el tema. El truco publicitario de Seralini, como algunos lo llaman, produjo críticas de otros científicos por prohibir los comentarios críticos, lo que ha llevado a una mayor polarización, como ya lo dije, en cuanto al estudio de los daños de los GMOs a la salud humana. Otro frente que aún no hemos analizado es el daño a algunas especies debido al uso de los pesticidas, fabricados obviamente por Monsanto, en especial el Roundup. Lo acabo de mencionar, su ingrediente principal, el glisofato.
el cual mata cualquier planta en la que lo rocíes, pero gracias a la maravilla genética de Monsanto, que ha logrado modificar ciertas variedades de maíz y de soya, por ejemplo, pueden ser rociadas con este químico sin sufrir daño alguno. Uno de los primeros casos conocidos ocurrió en 1999 cuando la revista Nature publicó un artículo sobre los posibles efectos tóxicos del maíz BT en las mariposas, la misma variedad que, recuerdan, Seralini le dio a sus ratas. Recuerden, ese mismo tipo de maíz supuestamente es el causante de muchos problemas en la salud de los humanos. El documento produjo un alboroto público y demostraciones. Esto fue a nivel mundial. Cuando se dieron a conocer esos datos, en el 2001, varios estudiantes de seguimiento concluyeron que los tipos más comunes de polen del maíz BT no eran tóxicos para algunas larvas, pero sí estaban dañando a algunas de las orugas que posteriormente se convertían en mariposa monarca. Los científicos preocupados comenzaron a patrullar la literatura científica y reaccionaron con fuerza, tanto pública como privada, para desacreditar las conclusiones que consideran defectuosas para evitar protestas públicas injustificadas y acciones reguladas. En otras palabras, cada vez que sale un estudio diciendo o señalando los daños que pueden causar los GMOs, inmediatamente sale alguno otro que sale a desmentirlo. En un artículo en el Scientific American del 2013, señaló que una pequeña minoría de biólogos han publicado inquietudes sobre los alimentos modificados genéticamente, y dijo que los científicos que apoyan el uso de estos productos en la producción de alimentos a menudo son señalados como conspiracionistas, aunque el número de estos científicos sigue creciendo día a día. Incluso en América Latina hay grupos que han levantado la voz tratando de dar a conocer al público los daños a la salud que pueden causarle los químicos como el glifosato, que dicho sea de paso, se comercializa de manera libre en nuestros países. Desde los cereales hasta las tortillas, consumidas en gran parte de Latinoamérica y Estados Unidos también, por supuesto, se han podido detectar los rastros de este químico cancerígeno. Y aunque en un sinnúmero de ocasiones esta empresa sigue siendo ligada a productos causantes de esta terrible enfermedad, siempre salen sus portavoces, obviamente, negando cualquier responsabilidad, alegando que sus productos son seguros. Pero, ¿lo son en realidad? Revisemos el siguiente caso. Dwayne Johnson aplicaba herbicidas Roundup y Ranger Pro de la compañía Monsanto 30 veces al año, es decir, aproximadamente cada 12 días, en un trabajo como jardinero que tuvo en el 2012 en las escuelas de Benicia al norte de San Francisco, California. Las primeras señales de la enfermedad le llegaron a Dwayne en forma de sarpullido cuando tenía 42 años. A veces llegaban a afectarle casi el 80% de su cuerpo. Un médico le diagnosticó en el 2014 un linfoma no Hodgkin, un tipo de cáncer que surge en los linfocitos. Demandó a Monsanto, quien obviamente insiste que el glifosato es seguro y no causa cáncer. Recordemos que es la sustancia en los herbicidas más usados del mundo, por la cual Monsanto ha sido una y otra vez demandada. Así, en el 2015, Johnson y sus abogados empezaron a trabajar en la demanda contra Monsanto, y una juez en San Francisco falló a su favor. La empresa debería pagarle 39 millones en compensación y 250 millones de dólares más por daños. Este caso fue el primero de los miles presentados en contra de Monsanto por campesinos y otras personas que aseguran que desarrollaron cánceres a causa de estar expuestos al Roundup por años. Las pruebas del EWG encontraron glifosato, el ingrediente activo del Roundup, en todas excepto 2 de las 45 muestras de productos hechos con avena convencionalmente cultivada. Más de 2/3 de las muestras tenían niveles de glifosato más altos de la tasa que los científicos del EWG consideran adecuados para proteger la salud de los niños. Algunos de estos niveles, por increíble que parezca, eran hasta 500 veces más altos que lo permitido. Y ahí el problema:
pues en numerosos casos una y otra vez se han encontrado rastros de este químico en los cereales de casi todas las marcas, especialmente aquellos elaborados con avena, y me refiero a la mayoría, el que tú y yo comemos. Recordemos que gracias a Monsanto ahora tenemos una variedad de avena que puede ser rociada con Roundup y mata cualquier maleza, excepto a esa planta de avena. Y no es lo único. En los últimos años se dio a conocer una variedad de canola, que es la que se utiliza para el aceite vegetal de consumo humano, que también tiene los mismos rastros encontrados en los cereales. Pero ¿qué tan real es el hecho de que este químico sea tan dañino? Como ya lo mencioné, en varias ocasiones, cada que algún estudio advierte de sus daños a los humanos o al medio ambiente, la compañía sale rápidamente a tratar de desmentirlo y, lógicamente, ¿por qué no lo haría? En el año 2007, Monsanto fue multado por anunciar que su herbicida Roundup era biodegradable y no tóxico para los animales domésticos y los niños. La Unión Europea, que no sabía que la Unión Europea estaba tan renuente a utilizar todos los productos de esta empresa y que han estado tan defensivos en cuanto a este tema. La Unión Europea ha clasificado el herbicida de Monsanto como no biodegradable, aunque Estados Unidos, a través de la Directiva 1999-45-EC, lo califica como no peligroso. Existen estudios científicos recientes que prueban que el glifosato, nombre del herbicida, conocido comercialmente como Roundup, no solo es altamente persistente en el suelo, sino que acelera el deterioro de la calidad del agua, por lo que en ningún caso debió ser considerado como biodegradable. Monsanto tuvo que retirar la palabra biodegradable de su producto y cambiar su publicidad para poder continuar comercializando el producto. Dos trabajos realizados en el 2004 y en el 2005 demostraron que el compuesto activo del herbicida estaba relacionado con el cáncer, causando desregulaciones en el ciclo celular. Las concentraciones usadas en campos de cultivo son entre 500 y 4000 veces más elevada que la concentración mínima necesaria para causar alteraciones en el ciclo celular. Lo que, si me lo preguntas, es aterrador. Pero hasta el momento todo había quedado en largos litigios por parte de las personas afectadas y que en la mayoría de los casos no recibían compensación alguna por los daños causados a su salud por los productos de Monsanto, que además debo de mencionar que la compañía Bayer agregó a Roundup a su línea cuando compró Monsanto por 63,000 millones en el 2018 y ha mantenido la retórica de que el Roundup es seguro. En el 2019 cuestionó las acusaciones de que su popular herbicida el Roundup, utilizado por granjeros, propietarios y jardineros, estaba relacionado con un mayor riesgo de cáncer, enfermedad hepática, defectos congénitos o cualquier otra enfermedad que se le atribuía. Bayer, que enfrentó decenas de miles de reclamos, continuó, obviamente, como lo está haciendo hasta nuestros días, vendiendo el producto sin una etiqueta de advertencia. Pero ahora, la compañía acaba de llegar a un acuerdo de pagar más de 10,000 millones de dólares para resolver sus demandas y reservar fondos para futuros casos, según informa el New York Times. Bayer, como dije, adquirió al Roundup, el pesticida de Monsanto, y desde el momento en que compró la empresa, obviamente ya había una investigación enorme, ya traía muchos años arrastrando este problema y aún así lo han mantenido en el mercado. Las demandas se han centrado en el linfoma no Hodgkin, como le llaman a este tipo de cáncer causado por este químico. En el 2018 un jurado otorgó 289 millones al jardinero de la escuela de San Francisco que ya les mencioné. Pero este fue solo el primer episodio. En el 2019, un jurado dictaminó que el Roundup de Monsanto contribuyó al linfoma no Hodgkin de otro hombre, calificado como un factor sustancial en el problema de salud de esta persona. En un tercer caso, el 2019 también, el jurado acordó que Monsanto tuvo que pagar 2,000 millones más a otra pareja que de igual manera el mismo tipo de cáncer se les desarrolló por el constante uso de ese herbicida. El New York Times se refiere al acuerdo actual, al más nuevo en este momento, aparte de esos que les acabo de mencionar,
entre los asentamientos más grandes de la historia de los litigios civiles en los Estados Unidos, que abarca un estimado de 95,000 casos. Incluye $1,250 millones para cualquier demanda futura de clientes de Randolph que puedan llegar a desarrollar el famoso cáncer de no-Hodgkin. Parte de ese dinero también se utilizará para establecer un panel de expertos independiente que trabajará para determinar si el glisofato causa cáncer o no. Digo, si ya las cortes están fallando en tu contra, si hay un sinnúmero de estudios que afirman que es cancerígeno, déjame adivinar, ese estudio va a decir que no causa cáncer. En fin. Si se determinara que el glisofato es un cancerígeno, Bayer no podría disputar esa evidencia en ningún caso futuro, lo que cualquier otra demanda que tuvieran en su contra, básicamente la perderían. Fue por eso que hice la broma de que apuesto a que este bendito estudio va a salir negativo. Obviamente, como cualquier empresa que se presta de serlo, Bayer respalda sus herbicidas a base de glisofato, especialmente el Roundup, y no ha admitido ninguna responsabilidad o irregularidad. Según el CEO de la empresa, la compañía acordó pagar porque era financieramente razonable, y resultaría en el fin de los litigios actuales y futuros. Y aunque esto es una excelente noticia para las personas que están afectadas en este momento, no olvidemos que esto solo aplica a las demandas en los Estados Unidos, y que prácticamente cierra la puerta a todos los demás afectados si ese bendito estudio sale negativo. Porque, seamos honestos, este producto es una mina de oro. No es una cosa que se comercializa solo en Estados Unidos. Este producto está a nivel mundial, excepto por Canadá y la Unión Europea. En todos los demás países, en todos los continentes se utiliza. Y obviamente es una mina de oro para esta empresa. Este es y seguirá siendo el problema cada vez que se toque el tema de los GMOs. Tal vez no tanto, como dicen algunos científicos, tal vez el problema no es que muevas un gen, solo un gen, lo alteres, para que no lo dañe ese químico con el que estás rociando la planta. Muchos grupos que están en contra de estos productos alterados se fijan más en la postura de que una vez que estás modificando genéticamente esa planta, ya no hay ningún seguimiento posterior. O sea, la primer cosecha salió bien, pero ¿y qué tal si esa planta muta más adelante? Hay quienes hablan de ¿qué tal si en la tercera o cuarta generación de mutación de esa planta se puede volver tóxica hacia el ser humano? O se puede convertir en una especie invasiva para el ecosistema en la que lo estás planteando. Ese es el problema y ese es el planteamiento de muchos de estos grupos que están en contra de los GMOs. Y claro, todos los demás aspectos que ya mencioné a lo largo del episodio. Todos sabemos que las carteras de estas empresas tienen el suficiente poder como para sobornar a políticos o incluso científicos para que los benditos estudios salgan o no a su favor. Y eso no es solamente algo que yo estoy planteando como algo que pueda ser posible. Y si no me crees, solo hay que ver el tipo de leyes que se han legislado en los últimos años. El Farmer Assurance Provision Act, o la Disposición de Garantía del Agricultor, mejor conocida como la Ley Monsanto, se refiere a la sección 735, anteriormente 733. Es un proyecto de ley que fue aprobado por el Senado el 20 de marzo del 2013 y luego promulgado como parte de la Ley de Asignaciones Consolidadas y Continuas de Asignaciones del 2013 por el presidente Barack Obama el 26 de marzo del 2013. Si la FDA ya había aprobado o desregulado un cultivo biotecnológico y un tribunal le rechazaba la aprobación, la disposición ordenaba al secretario de Agricultura que otorgue al Estado una desregulación temporal a pedido del productor o productores de estas semillas para permitir que los productos continúen su cultivo de la cosecha mientras los desafíos legales a la seguridad de esas cosechas todavía estuvieran en curso. En otras palabras, mientras los litigios legales siguieran en corte, estos cultivos podrían continuar adelante sin importar si presentaban o no un riesgo para la salud. Vamos a suponer que por alguna razón la modificación no se hizo correctamente
y ese producto de antemano sabemos que va a causar un daño. Mediante esta ley promulgada por Obama, va a permitir, porque sigue vigente hasta nuestros días, que esa cosecha salga. La empresa no va a perder. Y mientras ese litigio siga en corte y no se llegue a un arreglo que puede durar años, se va a seguir produciendo esa semilla. Y eso es lo tenebroso. Y sí, ya escucho las críticas porque estoy ligando a Obama con este tema. Pero déjenme les digo que también el apellido Clinton sale embarrado en esto, por otras leyes que también fueron pasadas mientras ellos estaban en la Casa Blanca. Pero no solo son los del burrito o los del elefantito o los rojos o los azules, son ambos. Si quieren ver un buen conflicto de intereses, busquen la historia de Mitt Romney. Él es republicano, no es demócrata como Obama. Busquen la historia de Mitt Romney y su relación con Monsanto. Se le llegó a conocer como el hombre Monsanto. Él es un pez gordo en la política de Estados Unidos ahorita. Y solo busquen eso para que vean, porque ya lo sé que me van a mandar correos, me van a mandar mensajes diciendo que ya les embarré el nombre de un demócrata como Obama o Clinton o Romney, y por enésima vez lo voy a decir. Aquí en este podcast no se discute política. Estas personas salieron embarradas porque es un hecho donde hay pruebas. Como dije, no se va a discutir política, para eso hay muchos lugares donde hacerlo, pero para que se sientan mejor, voy a dar mi predicción para este año. ¿Quieren saber a quién voy a apoyar en la próxima elección? Ok, 100% Bigfoot 2020 y el Mothman para vicepresidente. Esos son los dos personajes que voy a apoyar en la próxima elección. Punto. Solo quiero dejar eso en claro. A final de cuentas, volviendo al tema. La historia nos ha enseñado que las grandes firmas van a hacer y han hecho todo lo posible por mantenerse en el negocio sin importar muchas veces los medios para llegar al fin buscado. En Europa y los Estados Unidos el debate es sobre si los cultivos modificados dañan al medio ambiente o a la persona que los ingiere. Pero en los países en vías de desarrollo las preguntas son muy diferentes. El tema es importante, no lo voy a negar, pero son muy diferentes los puntos de vista. Para las familias de agricultores que apenas sobreviven, la posibilidad de que los cultivos modificados genéticamente puedan mejorar las cosechas o empeorarlas es cuestión hasta de vida o muerte. Por citar un ejemplo, en la India se ha convertido en uno de los principales puntos críticos en la batalla mundial por los cultivos transgénicos. La nación alberga una cuarta parte de las personas más pobres del mundo y la mayoría de los hindúes son pobres agricultores. Si esos agricultores deberían comenzar a plantar semillas genéticamente modificadas o seleccionadas, como se les llama en Latinoamérica, he ahí el punto de quiebre, porque es increíble el número de agricultores que se han suicidado, porque las semillas que plantan simplemente se echan a perder, simplemente es todo lo que tenían, pusieron todos sus huevos en una canasta y la cosecha no dio y terminan suicidándose. En este punto hay quienes dicen, ok, bienvenidas, benditas esas semillas que son modificadas y que me aseguran una cosecha segura. Y si lo vemos desde este punto de vista, obviamente vas a arriesgarte si la promesa es que vas a obtener una mejor cosecha al utilizar esta semilla y vas a poder alimentar a tu familia. Siendo honestos, digamos que no todas las personas podemos darnos el lujo de ir a comprar productos orgánicos al supermercado. Tal vez esta sea una de las razones por las cuales este tipo de debates va a seguir vigente a través de los años. Y es una realidad, te pares donde te pares. Si te inclinas hacia un lado o hacia el otro, vas a afectar a alguien. Y yo sé que este tema es controversial, es tan controversial como el tema de las vacunas o tal vez más. Porque hay personas que van a decir, ok, si yo no me voy a meter a mi cuerpo o a mis hijos un producto que viene modificado. Pero si vemos hacia nuestros países de Latinoamérica o los países de tercer mundo, allá es cuestión de vida o muerte el que una cosecha se dé o no. Eso es lo que va a definir si le vas a poder dar de comer a tu familia o no. Por desgracia es difícil saber qué contienen todos los productos. Todos sabemos que todo lo que vas a comer, tus chips, tus papitas, tus productos que vienen de maíz, los cereales de la avena, todos sabemos que todo viene eso modificado. Y por desgracia, como ya lo dije, no todos nos podemos dar el lujo de comprar orgánico. Ese es el punto de quiebre en esta situación. Porque si vivo en una situación en la que todos los productos a los que tengo acceso estarían posiblemente contaminados con químicos peligrosos, pues en ocasiones no tienes cómo sacarle la vuelta. Como dije, le vas a decir a Don Chuy que apenas tiene para comer, que ese producto que puede conseguir un poco más barato
o con el que se va a poder alimentar el día de mañana está modificado genéticamente, te apuesto que no le va a importar más que un pepino. Lo que interesa es comer el día siguiente y vaya, hay muchas personas que están así al día. Como dije, no puedo inclinarme hacia ningún lado en este caso y es un tema controversial y por eso es que me encanta. Es un tema controversial porque, vaya, puedes estar a favor o en contra, pero siempre va a haber una persona afectada. Siempre va a haber un lado afectado sin importar hacia cuál lado te inclines. Esta vez te lo voy a dejar completamente a ti. Tú dame tu opinión. Yo sé que pisé algunos callos en este tema, yo sé que a algunos no les gustó y yo sé que voy a tener comentarios durante la semana después de que salga este episodio al aire. Como dije, es un tema controversial, pero hay que ver los dos lados de la moneda. Si está muy mal, está bastante mal. Los químicos que se utilizan para el cuidado de los cultivos, yo lo sé porque lo he visto de primera mano. Eso es un químico bastante dañino y que en nuestros países se vende sin ninguna regulación. Es más, aquí mismo se vende sin ninguna regulación. Y hay personas que viven de eso, de estar aplicando sus productos continuamente. Y por desgracia son personas que van a llegar a desarrollar alguna enfermedad que posiblemente les cueste la vida. Pero como dije, hay ocasiones en las que tienes que elegir entre eso o en no poderle llevar alimentos a tus familias. Es un tema controversial, pero a ti te dejo la última palabra. Dame tu opinión, la que sea. ¿Estuvo bien? ¿No estuvo bien que lo tocara? ¿Debemos dejar esos temas de lado? Yo creo que no. Yo creo que aunque sean controversiales hay que tocarlos. Y tú tienes la última palabra. ¿Hacia cuál lado te inclinas? ¿Crees que son seguros? ¿Crees que no? ¿Crees que si no hay otra opción, pues qué más da? Vamos a tener que comer lo que haya. Tú tienes la última palabra. Como dije, házmela llegar. Hazme llegar tu opinión, queja, un regaño para mi robot misterioso. Si quieres que lo mantengamos fuera del micrófono y que solamente se dedique a editar y a buscar los temas, me parecería bastante bien. O si por el contrario te gustó su melodiosa voz y quieres que siga apareciendo en los episodios en el futuro, házmelo saber. I like where this is going. Go on. Ya sabes, ahí está la página de Facebook, dale like, mensaje directo, correo electrónico, misteriosexpuestospodcast@gmail.com. De esta manera llegamos al final del episodio. Ya lo sabes, mi nombre es Alejandro. Te espero el próximo martes en otro martes misterioso. Mantén la mente abierta, mantente misterioso y nos escuchamos Hasta la próxima semana. ¡Ey! Esa es mi línea. En fin, hasta la próxima.